Se trata entonces del análisis del movimiento de proyectiles que no es más que planteamiento del tiro parabólico. ¿Ok? Y bien, en este sentido, el movimiento de un proyectil, el lanzamiento de un cuerpo, en sus condiciones reales, este tendría que ser interpretado en un sistema coordenado tridimensional. Es decir, su planteamiento se desarrolla en el espacio, pero al momento de hacer este lanzamiento, podríamos observar que un proyectil al viajar no desarrolla una trayectoria sinuosa, es decir, que vaya cambiando de orientación, sino que podríamos tener tendencia a que ese cambio puede ser proyectado en una línea, en un trazo recto, lo que nos permitiría establecer un eje paralelo en el caso del plano XY, que estaría orientado horizontal, y generar un trazo, vamos a decir, X', ¿sí? Este trazo X' me representaría entonces la evolución en el tiro parabólico proyectado sobre el plano horizontal y pasar entonces de un sistema tridimensional, que es más complejo, a un sistema bidimensional en el que pudiéramos establecer el eje X' me representa el comportamiento sobre la horizontal y mi eje Y', ¿sí? Sería sobre la vertical de este tiro parabólico. Sería entonces en esta situación que tendríamos entonces una trayectoria que pasa de un sistema en 3 dimensiones a un sistema en 2 dimensiones. ¿Sí? Esta trayectoria parabólica si revisamos nosotros nuestro concepto, uno de nuestros conceptos básicos del movimiento, que era el de la velocidad, nuestra velocidad como quedó referenciada. Su ecuación de análisis que nos plantea. La diferencial de la posición sobre la diferencial del tiempo. Ok, gracias. Corresponde entonces a la diferencial o variación de la posición referida a esta con respecto al tiempo, la forma en cómo lo analizamos. Y decíamos que con respecto a la interpretación gráfica de una derivada, la velocidad nos representa vectores que son tangentes, que hacen tangencia, ¿sí? En la trayectoria, que es la que se describe con respecto a la posición, serían entonces vectores tangentes a la trayectoria, de acuerdo con el punto en el cual nosotros nos determinemos o analicemos. Al llegar a este punto de la trayectoria, nuestro vector presentará como comportamiento un vector que tendría que ser totalmente horizontal y superando este punto, sigo manteniendo este comportamiento de hacer tangencia, ¿verdad? Bueno, y ya se pierde un poco, ese lo voy a omitir.
Bien. Podemos observar entonces que nuestra trayectoria, si el vector tiene que estar haciendo tangencia, con cada instante, este vector es cambiante. Eso genera un grado de complejidad para nuestro análisis, ya que nuestro vector cambiaría en cada momento. Por consecuencia, en ese ámbito de tener ya un sistema bidimensional, podríamos descomponer cada uno de estos vectores en sus componentes rectangulares, quedándonos entonces, para efectos de análisis, que si descomponemos estos vectores, y aquí un poquito la situación nada más de la ilustración, que bueno, como es un trazo esquemático, esperemos lograr el efecto que deseamos. Estos vectores, cada uno los tendríamos que descomponer, y la tendencia sería entonces que sobre la horizontal, los componentes de los vectores llevarían esta tendencia, ¿sí? Pudiendo apreciar que este vector tiende a mantener una uniformidad y siempre se desarrolla en el mismo sentido. En relación a la proyección vertical sobre el eje Y, ¿qué es lo que sucedería con nuestras componentes? Esa magnitud comparada con esta llevaría una tendencia a que esta es mayor que esta y esta mayor que esta, y al momento de llegar a este punto, que si ustedes lo identifican sobre la trayectoria, ¿qué característica tendría? ¿En dónde está localizado? En su punto máximo. En su punto en donde el desarrollo de mi trayectoria es máximo, ¿verdad? Cuando el punto sobre la trayectoria es máximo, ¿sí? Para que el vector haga tangencia tendría que ser totalmente horizontal. Eso da por consecuencia que la velocidad, la componente de la velocidad que yo estoy desarrollando, no podría yo extraerla de un vector que es horizontal, teniendo como condición que en el punto en h máxima mi velocidad en y, ¿qué valor tiene que tener? 0. Es la que venimos manejando acá, con rojo, ¿no? Entonces, decíamos, al llegar a h máxima, mi velocidad es, mi vector velocidad es totalmente horizontal. Por consecuencia, mi componente en y no existe y tendría que valer 0, ¿verdad? Superado h máxima, ahora empiezo a descender y empiezo nuevamente a formar mi vector de tal forma que ahora voy en un efecto contrario al que llevábamos al inicio. ¿Quién es el que está generando este efecto gradual de disminución de velocidad? ¿Quién es el causante de todo ese efecto? La aceleración. La aceleración. Tendría que ser la aceleración descrita por el efecto gravitacional, que este efecto se considera siempre vertical y en sentido hacia abajo, ¿verdad? En este tramo de la trayectoria, previo a h máxima, ¿sí? La condición en la que estamos es en un movimiento que se desarrolla, ¿en qué sentido? Horizontal. Subiendo, tendría que ser Positivo. ascendente, ¿Es acelerado? con el efecto de la gravedad a favor o en contra. En contra. En contra. Lo que genera que yo vaya perdiendo velocidad hasta llegar a h máxima. Entonces, como mencionaban, este tendría que ser descrito como desacelerado.
¿Estamos? Supero el punto de H máxima. Ahora la gravedad actúa a favor o en contra del movimiento. A favor. A favor del movimiento. ¿En qué sentido se da? Descendente. Ahora es entonces un efecto descendente con efecto de la gravedad a favor, entonces este se convierte en acelerado. ¿Ok? ¿Quién es el que está generando esta condición? La gravedad. La gravedad no se manifiesta de forma horizontal. Entonces, las condiciones a las que vamos a sujetar nuestro análisis del giro parabólico nos permiten trabajar sobre proyecciones horizontal y proyección vertical, tomando en consideración que en la proyección horizontal podríamos plantear que la velocidad, este vectorcito, componente, tiende a ser constante. Y si la velocidad tiende a ser constante, ¿qué sucede con la aceleración? ¿Es igual a cero? Es nula o la consideramos cero, pero es constante también. En el caso de la proyección vertical, la aceleración sería constante y me la representa ¿quién? La gravedad. De esta forma, tendríamos entonces que tanto en la proyección horizontal como en la proyección vertical, mi movimiento puede ser descrito como un movimiento con aceleración constante. Y si ustedes recuerdan, o bien por lo que aplicaron en los problemas, el segundo conjunto de ecuaciones son las ecuaciones más simples de aplicar. Y eso nos llevaría entonces a un escenario de una solución, digo, de un grado de dificultad menor. Considerando entonces que esas expresiones podrían ser ajustadas a las características que estamos describiendo en este momento. ¿Recuerdan las ecuaciones del movimiento con aceleración constante? Si me apoyan, por favor. ¿Qué plantea la primera ecuación? Velocidad final. La velocidad final la conocemos a partir de ¿quién? La velocidad inicial Ajá. más la aceleración por el tiempo. El comportamiento de la aceleración constante por el tiempo. Ajá. La primera ecuación relaciona las velocidades, la aceleración y el tiempo. La segunda ecuación, ¿qué elementos relaciona? Posición final. Posiciones, Velocidad, tiempo y aceleración. ¿verdad? Y en ella se genera una estructura de segundo grado. ¿Sí es correcto? Sí. ¿Cómo queda la ecuación? Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración. ¿Okay? Por el tiempo al cuadrado. Aquí es donde tengo yo una ecuación cuadrática vinculada con el tiempo, al igual que nuestra primera ecuación. La tercera ecuación es independiente del tiempo, relaciona las velocidades, el desplazamiento y se vincula también con la aceleración constante. ¿Cómo se plantea la tercera ecuación? Velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la posición final menos la posición inicial. Este cambio de posición obedece al desplazamiento, ¿verdad? Bueno, gracias. Estas tres ecuaciones, que son las ecuaciones generales que nosotros obtuvimos, ahora las vamos a ajustar a las condiciones de las características dadas a la proyección de mi giro parabólico en cada uno de los ejes. Y pondríamos entonces que si mi velocidad es constante y la aceleración es cero, todos los elementos de cada una de mis ecuaciones en donde aparezca la aceleración
van a ser omitidos, porque al ser cero la aceleración, estos se eliminan, ¿verdad? ¿Cómo quedaría la primera ecuación? Y anotaremos aquí que corresponden a las ecuaciones del tiro parabólico ¿sí? En la proyección, no olviden esto, nuestras expresiones están trabajando sobre proyecciones y esta sería la proyección horizontal. ¿Ok? Esa proyección horizontal estará representada por la componente en X. ¿Ok? ¿Cómo se ajustan mis expresiones? La velocidad final. es un vector, ¿verdad? Que este lo podemos descomponer. Entonces, este sería la velocidad final ¿en qué eje? ¿En Y? Estamos hablando sobre la horizontal referida para X, ¿no? Entonces sería mi velocidad proyectada en X final tendría que ser igual a la velocidad inicial proyectada en X. ¿Qué sucede con el segundo elemento del segundo miembro? Se vuelve cero. Este desaparece. Por consecuencia, mi primera ecuación queda establecida aquí. Que más que ser una ecuación para análisis, hace referencia a la condición que estamos nosotros manejando sobre la proyección horizontal. ¿Sí se ve? Segunda ecuación. La posición también es un vector. Entonces, esta posición en el punto en donde yo lo desee, la puedo proyectar en X y la puedo proyectar en Y. Mi estructura quedaría que la posición final proyectada en X deberá ser igual a la posición inicial proyectada en X más la velocidad inicial proyectada en X, esta multiplicada ¿por quién? Por el tiempo. Por el tiempo. ¿Y el tiempo es un vector o es un escalar? Escalar. Escalar. Un escalar. Es un escalar. El tiempo es un escalar y precisamente ese elemento es el tiempo que yo tardo en recorrer esta trayectoria parabólica, el mismo que tardo en cubrir sobre la proyección horizontal y el mismo que tardo en cubrir sobre la proyección vertical. El tiempo va a ser el elemento que vincula las dos proyecciones, ¿sí? Y este, al ser un escalar, queda como término absoluto. Y recordemos que este no podrá ser negativo. Lo diferencio con un color que va a ser el azul, ¿sí? Y estoy hasta este punto. ¿Qué sucede con el tercer elemento del segundo miembro? Este está relacionado con la aceleración. Si dijimos que en el caso de la proyección horizontal, esta sería cero, este desaparece. ¿Sí? Quedando nuestra ecuación de esta forma. Para la tercera ecuación, ¿cómo se comportaría mi tercera ecuación? La velocidad final en X, esta al cuadrado, va a ser igual a la velocidad inicial proyectada en X al cuadrado. Y el segundo elemento del segundo miembro, ¿qué ocurre con él? Se anula. Nuevamente Anula por desaparece, cierto. ¿verdad? ¿Y qué observan del resultado de esta ecuación comparado con el de la ecuación primera? Solo también está elevado al cuadrado, ¿no? Si al elevar esta al cuadrado, digamos que si yo la despejo, el procedimiento que tendría que hacer aquí es elevarla a un medio y en ambos casos desaparecería, ¿no? De tal forma que este planteamiento con este planteamiento son exactamente lo mismo. Entonces, para hacer el análisis del tiro parabólico tomando proyecciones en la horizontal, solamente disponemos
de estas dos expresiones, siendo la ecuación la que tengo en la expresión 2, y en la primera solamente tengo reflejo de la condición. Básicamente, en la proyección horizontal solamente dispongo de una ecuación. ¿Ok? Esas serían las expresiones para la proyección horizontal. Veamos qué sucede para el caso de la proyección vertical. El siguiente conjunto sería entonces ecuaciones del tiro parabólico no olviden que estamos en las proyecciones. Entonces esto es en la proyección. Ahora en este caso toca vertical. ¿Ah? ¿Ok? Y esta estará referida para el eje en Y. De la primera ecuación, tendríamos entonces que es la velocidad final proyectada en Y igual a la velocidad inicial proyectada en Y. ¿Sí? Entonces vamos a ver ahí. Ahí está, ¿verdad? Más la aceleración constante. ¿Quién va a ser la aceleración constante? La gravedad. La gravedad. ¿Con qué signo entraría en la ecuación? Positivo. 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 Dependiendo, ¿no? Si va hacia arriba es Sí, negativo, sí. ¿no? Porque va en contra de la gravedad. Entonces aquí tendríamos que considerar según el escenario en donde yo esté trabajando. Si estoy en una fase que es totalmente ascendente, mi signo tendría que ser negativo. Negativo. El efecto de desaceleración. ¿Es correcto? Sí. Sí. Mientras que si estoy en un tramo en donde el movimiento sea descendente, tendría que ser con un efecto positivo. Positivo. Entonces, este signo, yo le sugeriría que lo pongamos como más menos. Y si llego a tener un escenario en donde trabaje sobre los dos, entonces ya haremos una interpretación sobre signos. Pero de entrada, entendamos que este dependerá de la fase en donde yo esté haciendo el movimiento, la conveniencia para aplicar el signo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, ahí queda completo, ¿verdad? Tendríamos para nuestra ecuación más menos el comportamiento de la aceleración constante que me lo representa la gravedad, y esto multiplicado por el tiempo. Que dijimos, el tiempo es elemento de vínculo de las dos proyecciones. Así queda entonces mi primera ecuación. Segunda ecuación, la posición final en Y la determino a partir de la posición inicial en Y, sumándole el comportamiento de la velocidad proyectada en Y, multiplicada esta por el tiempo. Luego tendríamos el tercer elemento, que sería más o menos un medio del comportamiento de la gravedad como aceleración constante, multiplicada por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Así queda nuestra segunda ecuación. La tercera ecuación y última establecería que la velocidad final en Y al cuadrado se determina a partir de la velocidad inicial en Y al cuadrado más menos 2 veces el comportamiento de la gravedad multiplicado por la diferencia de proyecciones de posición, que esto nos da una variación de alturas, ¿verdad? Posición final en Y menos posición inicial en Y. Y así queda entonces la estructura de nuestras tres ecuaciones, ahora ya en la proyección vertical. ¿Ok? Tendríamos ya nuestras ecuaciones para cada una de las proyecciones, en donde, no olvidemos,
que estas están vinculadas entre sí y el elemento de vínculo nos lo va a proporcionar el tiempo. ¿Sí? Estas van a ser las ecuaciones con las que vamos a trabajar.